Milicianos de Hamas y soldados israelíes libraron este lunes encarnizados combates en la Franja de Gaza, donde según la ONU la población carece de todo y busca desesperadamente refugiarse de los bombardeos lanzados por Israel en respuesta al ataque del grupo islamista el 7 de octubre. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los combates se extienden por Gaza. El ejército israelí está intensificando sus bombardeos contra la ciudad de Han Yunis en su intento de aniquilar a Hamas. Las organizaciones humanitarias afirman que la situación de la población civil es catastrófica. En otros temas, el Parlamento de Polonia designó este lunes al primer ministro Donald Tusk como nuevo jefe de gobierno, poniendo fin al anterior ejecutivo conservador y nacionalista. El martes presentará un programa de gobierno y un consejo de ministros. ¿Qué significará este cambio para Europa y Ucrania? En Argentina, el presidente Javier Milei se reúne con los 9 ministros de su recién formado gabinete para definir las primeras medidas del nuevo gobierno, entre ellas la posible privatización de empresas y medios públicos. Los combates continúan en Gaza mientras Israel mantiene su ofensiva para eliminar a Hamas. El ejército israelí está intensificando los ataques aéreos y terrestres en la ciudad meridional de Han Yunis, mientras los milicianos islamistas amenazan con matar a los 137 rehenes que permanecen en su poder desde el ataque del 7 de octubre. La situación humanitaria en Gaza, con los hospitales al borde del colapso y cientos de personas sin un refugio seguro, ha sido descrita como apocalíptica. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Hamas, afirma que Israel ha matado a casi 18.000 palestinos, la mayoría civiles. Y para ampliar los detalles nos vamos ahora a Jerusalén con nuestra enviada especial Jenny Pérez. Continúan los ataques de Israel. ¿Qué tan cerca se está del fin de Hamas? Antes de responderte, debo consignar que hoy día se recrudecían las incursiones en el norte de Israel entre el Hezbollah y el ejército, y también Hamas lanzaba cohetes desde la Franja de Gaza hacia el centro de Israel, activando las alarmas en Tel Aviv. Y eso, dicen algunos medios israelíes, demuestra precisamente que Hamas, pese a todo, pese a esa incursión en el centro y en el sur de la Franja de Gaza, mantiene el pulso con el ejército israelí. También recuerda lo que decía el portavoz del ejército israelí ayer en una conferencia de prensa, que tras distintas preguntas realmente reconocía que la estrategia de eliminación de los cabecillas de Hamas estaba siendo más difícil de lo que esperaban. Y la gran pregunta que se están haciendo ahora es qué hacer realmente para cortar la cabeza de Hamas. Si se recuerdan a la financiación internacional, y eso aumenta las voces de quienes exigen llegar a la raíz del problema. ¿Recuerdan el documento que liberó Estados Unidos después de la masacre? El Tesoro de los Estados Unidos cifraba en ingresos anuales de Hamas entre 2.500 y 3.500 millones de dólares, además de un patrimonio multimillonario de los líderes de Hamas como Ismail Haniyeh, que sigue en Qatar. Allí tiene sus oficinas. Y por ahora el gobierno de Israel está en la avanzada política de lograr aquello, y la primera respuesta llegaba de gobiernos europeos como Alemania, Francia e Italia este día, cuyos ministerios de Asuntos Exteriores pedían al gobierno europeo que aplicaran sanciones internacionales contra Hamas. ¿Por qué ahora el gobierno israelí quiere atacar el tema de la financiación de Hamas? ¿Por qué no lo hizo antes? Esta es una de las grandes preguntas, esta guerra, ¿por qué ahora y no en 16 años del gobierno de facto de Hamas en la Franja de Gaza? Y la respuesta, dicen aquí, es política. Decía uno de los principales críticos de Benjamin Netanyahu, ex primer ministro Yair Lapid, recordaba que cuando integraban gobierno tenían una organización conjunta entre el Mossad, una unidad económica del Mossad, con el Tesoro israelí para seguir ese flujo de financiación de organismos como Hezbollah y Hamas. Pero en 2016, cuando llegaba Benjamin Netanyahu a la primera magistratura de Israel, eso quedaba en nada. Ese fue el problema, según Lapid. ¿Dónde está el dinero de Hamas? Aquí hay un informe que se ha liberado de inteligencia del Mossad y también corroborado posteriormente por otro documento del Tesoro de los Estados Unidos, que dice que están en los bancos de Estambul, que están en los mercados de criptomoneda, pero además citan un montón de países árabes que financian a Hamas a través del Banco Islámico. Hablan de Irán, hablan de Qatar, hablan de Malasia y también de otra lista que, según Israel, componen
las organizaciones sin fines de lucro que según Israel corresponden a organizaciones que se hacen pasar por instituciones benéficas. Naturalmente Israel no puede solo, necesita el apoyo de la comunidad internacional y la pregunta aquí es cómo lo va a lograr con la enorme tensión internacional que hay, con denuncias explícitas de violaciones al derecho internacional como están haciendo algunos gobiernos en contra de Israel por sus incursiones en la Franja de Gaza y por la política de asentamientos que tiene en la Cisjordania ocupada. Con esto termino el día 66 de la guerra. Este es mi último reporte por ahora desde Jerusalén. Ha sido realmente un privilegio informarles pese a la guerra. Gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén. Y vamos ahora con otros temas. El Parlamento polaco dio este lunes su apoyo para que el ex primer ministro Donald Tusk vuelva a convertirse en el próximo jefe del Ejecutivo. La designación de Tusk se produce después de que el ex dirigente Mateusz Morawiecki perdiera el voto de confianza en la Cámara Baja. Esta derrota pone fin a 8 años de gobierno del partido ultranacionalista y ultraconservador Ley y Justicia. Tusk liderará ahora una coalición de partidos de corte pro-europeo. El próximo nuevo primer ministro planea presentar este martes un programa de gobierno y un consejo de ministros. Se prevé que asuma plenos poderes el miércoles por la mañana tras prestar juramento ante el presidente Andrzej Duda. Una nueva coalición de centro-izquierda liderada por el ex primer ministro Donald Tusk, esto casi 2 meses después de que las elecciones parlamentarias dieran la mayoría a una alianza de partidos de la oposición. Se espera que su regreso marque un cambio hacia reformas liberales después de 8 años de gobierno conservador en Polonia, acercando al país a los valores europeos actuales. Mónica Horna-Cieślak, de 34 años, se ha convertido en la nueva defensora de los derechos de los niños en Polonia. Después de 8 años de gobierno conservador, un grupo de partidos de centro-izquierda ha formado mayoría en el Parlamento polaco tras las recientes elecciones. La nueva coalición se propone acercar el país a los valores europeos y Mónica quiere ser parte de este cambio. Me alegro de que hayamos alcanzado una nueva apertura, de que podamos hacer mucho, de tener la oportunidad de representar a los jóvenes que nos mostraron su voz en las elecciones parlamentarias. Recordemos que los jóvenes polacos acudieron en masa a las urnas y espero que su voz se siga oyendo como ocurrió durante las elecciones. La nueva mayoría parlamentaria en Polonia es una prueba de que los votos de los jóvenes cuentan. La elección de la defensora de los derechos del niño fue una de las primeras decisiones de los nuevos legisladores. Pero también el restablecimiento de las buenas relaciones con Bruselas juega un papel clave para el nuevo gobierno. En los últimos años, Michał Bałrykiewicz, abogado y cofundador de la iniciativa Tribunales Libres, ha denunciado las violaciones del Estado de Derecho por parte del gobierno conservador de Ley y Justicia. Estos tribunales han confirmado que muchas áreas del sistema judicial polaco fueron destruidas por el gobierno. Por lo tanto, en este momento, el nuevo gobierno tiene la obligación de implementar todos estos fallos de los tribunales europeos y restaurar el Estado de Derecho en Polonia, respaldar la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los tribunales polacos. Los polacos ven con sentimientos encontrados al nuevo gobierno de Donald Tusk en el cargo de primer ministro. Esta gente tiene mentalidad occidental. Suelo visitar países occidentales y sé cómo son las cosas. Cuando alejas a la gente de su fe, de su tradición, de sus raíces, se produce un vacío. Tiene que ver con cambios antisociales como la ley de prohibición del aborto, la financiación de la inseminación artificial. Las cosas no van bien con la energía eólica, pero las renovables también deben regularse. Hay mucho por hacer. Más de 11 millones de polacos votaron a los 3 partidos de la nueva coalición de gobierno. Todos esos votantes esperan ahora reformas en diversos ámbitos. Mónica es consciente de las enormes expectativas de la población. Sus principales objetivos son mejorar los derechos de los niños, la protección del clima y una estrecha cooperación con la Unión Europea.
En lo que respecta a las relaciones con la Unión Europea, pensando en la protección de los derechos de los jóvenes, es importante abordar la cuestión climática, porque en Polonia tenemos huelgas climáticas organizadas por los jóvenes. Es importante encontrar buenas soluciones en este ámbito, porque sé que los jóvenes confían mucho en el diálogo con la Unión Europea y también en el diálogo con el gobierno polaco. El nuevo gobierno polaco se enfrenta a la tarea de no decepcionar a la mayoría de sus votantes. Una cosa es cierta, Polonia se enfrenta a grandes cambios. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este lunes a Washington en un último intento de lograr la renovación de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos a Ucrania, prometida por su par Joe Biden, pero bloqueada por los republicanos en el Congreso. Zelensky llegó a Washington tras pasar el fin de semana en Argentina para la investidura del ultraliberal Javier Milei. Junto al secretario de Defensa, Lloyd Austin, el presidente ucraniano pronunció un discurso en la Universidad de Defensa Nacional. Zelensky dijo que su país cuenta con Estados Unidos para combatir a las tropas de Moscú y que los retrasos en la ayuda militar son un sueño hecho realidad para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y ampliamos esta información con José Díaz Briceño en Washington. José, Zelensky se reúne el martes con Biden en la Casa Blanca, pero quizás el encuentro más importante sea con el recién nombrado presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson. ¿Qué se espera? ¿Logrará el apoyo que anda buscando? Son 60.000 millones de dólares en la solicitud para fondos para Ucrania que el presidente Biden ha puesto a consideración del Congreso, y es justo por eso que la visita de Zelensky, tanto a la Casa Blanca, pero como bien dices, al Capitolio también es de alto impacto, una jugada de ajedrez político, esperando que tanto republicanos como demócratas se convenzan finalmente de apoyar a su socio frente a la agresión rusa. Hay que decir, sin embargo, que en estos momentos hay un básicamente impas en las negociaciones en el Senado, donde en este momento está, pues los republicanos han insistido en que se añadan duras cuestiones para limitar el asilo en la frontera con México, algo que los progresistas en el ala demócrata consideran que es algo demasiado alto. En estos momentos, entonces, la pregunta es si los republicanos y los demócratas, entre los dos, existen los suficientes congresistas disponibles y senadores para aprobar cualquier ayuda a Ucrania, algo que se ve difícil según el impasse en este momento. Claro, bueno, estaremos pendientes. José, quédate con nosotros que enseguida volvemos contigo. Porque seguimos hablando de Estados Unidos. Este país prohibió la entrada de 300 guatemaltecos, entre los que hay 100 miembros del Congreso del país centroamericano, ello por ir en contra del presidente electo Bernardo Arévalo de León, quien promete además luchar contra la corrupción en Guatemala. Entre las razones de estas sanciones se encuentran la solicitud para retirar la inmunidad judicial de Arévalo de León, que ha sido el más reciente intento de anular los resultados de los comicios de junio. El viernes, la Fiscalía de Guatemala afirmó que las elecciones debían anularse por supuestas irregularidades en la primera vuelta. Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral aseguró que los resultados de las elecciones serán oficiales y afirmó que Arévalo tomará la presidencia tal y como estaba prevista el próximo 14 de enero. Pero también en su momento. Vamos a Washington. José Díaz Briceño, ¿contra quién van dirigidas exactamente esas sanciones de Estados Unidos? A apoyar. Un paso más en la intensificación de estas sanciones que desde Washington se ven con alta preocupación dados los acontecimientos que están ocurriendo en Guatemala. Específicamente, como dijo el Departamento de Estado, estas suspensiones de visa afectan a casi 300 nacionales guatemaltecos. Más de 100 de ellos son diputados del Congreso de Guatemala, y se especula, porque el Departamento de Estado no ha dado nombres específicos, que se trataría de aquellos diputados que aprobaron para retirar la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. También, y más importante, de acuerdo con los analistas en Washington, es que están incluidos miembros del sector privado, así como sus familias. De acuerdo con los analistas aquí en Washington, la presión del sector privado que está animando estas acciones en contra de la democracia en Guatemala podría ser finalmente la piedra de toque que piensan pudiera detener esta deriva autoritaria que se ve desde Washington. Mañana aquí hay una sesión en la Organización de Estados Americanos donde el tema de Guatemala se abordará. Pendientes entonces. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington.
Bueno, y tras la toma de posesión el domingo, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha convocado por primera vez a los ministros de su gabinete en una reunión en la Casa Rosada. El asunto central del encuentro fue el descalabro económico de Argentina, según explicaron los voceros de presidencia. El economista libertario quiere reducir el gasto público y para ello, como ya prometió durante su campaña, ha eliminado la mitad de las carteras y tiene 9 ministros. Entre los miembros de su gabinete se encuentra Karina Milei, hermana y principal asesora del nuevo mandatario, que será la secretaria general de Presidencia. Aunque sin duda la cartera más sensible será la de Economía. Se espera que el ministro encargado, Luis Caputo, anuncie las primeras medidas económicas del Ejecutivo a partir del martes. Y seguimos con este tema por el tiempo. Así es, Silvia. Javier Milei ya es nuevo presidente de Argentina. El economista libertario tiene el reto de reflotar una economía bajo mínimos. Pero sus deseos de reajuste producen temor para gran parte de sus ciudadanos, sobre todo para aquellos que dependen de prestaciones sociales y que solo en 2023 representan el 35,9% de todos los hogares argentinos. Entre sus propuestas más comprometidas se encuentra la dolarización de la economía, una medida que tendrá que esperar. Pues una vez electo, Milei afirmó que el país necesita primero recaudar miles de millones de dólares mediante un fuerte ajuste fiscal, el recorte de gastos y la privatización de empresas públicas. La intención de Milei con estas primeras reformas apuntan a alcanzar el objetivo de déficit cero en un año. Pero entre los retos que tiene por delante Milei se encuentra sobre todo el control de una inflación del 140% anual, una de las más altas del mundo y que ya se encamina al 180%, o la tasa de pobreza, ubicada por encima del 40%. Y para saber más sobre los planes económicos de Milei, hablamos ahora con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos, Alejandro. Milei ha dejado bien claro que no hay plata en Argentina y que se avecinan ajustes dolorosos. ¿De qué ajustes estamos hablando? ¿Ha dado alguna pista? Todavía no sabemos concretamente, pero sí lo que ha adelantado la prensa argentina es que va a haber una devaluación del peso en el mercado oficial. Actualmente allí el dólar cuesta 400 pesos y según la prensa va a subir a 650 pesos. Eso obviamente va a agravar la inflación, que actualmente es del 160% anual, que en octubre fue del 8% mensual, y ya Milei mismo ha reconocido que la inflación va a subir a entre el 20 y el 40% mensual entre diciembre y febrero. Sobre todo va a impactar en los precios de los commodities que cotizan en dólares, hablamos de alimentos y combustibles. Por otro lado, también anunció un fuerte ajuste fiscal. Según la prensa es el ajuste fiscal más grande de la historia argentina, es de 5% del PIB. No se sabe todavía a qué sectores va a afectar, pero según la prensa argentina puede implicar aumentos de las tarifas de luz, gas y agua, paralización de la obra pública, congelamiento de los salarios de los empleados estatales y del presupuesto de las universidades públicas, entre otras medidas. ¿Y qué hay de su promesa estrella durante la campaña? La dolarización de Argentina. ¿Ha vuelto a decir algo al respecto tras la investidura? No ha vuelto a hablar del tema. Durante toda la campaña prometió la dolarización de la economía. Incluso decía que tenía acuerdos secretos con inversores del exterior para conseguir los dólares para dolarizar. Sin embargo, cuando quedó segundo en la primera vuelta electoral de octubre, debió pactar con el expresidente argentino Mauricio Macri, y los asesores de Macri, al igual que la mayoría de los economistas argentinos, consideraban que la dolarización no era viable. ¿Por qué? Porque faltan dólares y para dolarizar sin dólares el tipo de cambio debía subir tanto que generaría una hiperinflación. Así es que durante la campaña hacia la segunda vuelta de noviembre dejó de hablar de dolarización y después de ganar las elecciones dijo que había un compromiso moral de dolarizar, pero ya no lo vuelve a repetir el tema. Y además los economistas consideran que si logra hacer un ajuste que reduzca realmente la inflación, una vez que se baje la inflación ya no va a ser necesaria esa dolarización. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. La COP28 enfrenta este lunes una larga jornada de negociaciones en la que los países deberán levantar los bloqueos tácticos inútiles, en palabras del jefe del organismo de la ONU para el clima. A menos de 24 horas del final de la cumbre, los representantes de casi 200 países trabajan a contrarreloj para alcanzar un acuerdo que evite los peores efectos del cambio climático. Algunos países piden que se eliminen por completo los combustibles fósiles, pero ¿es factible abandonar el carbón, el gas, el petróleo para nuestra economía? Veamos.
Una ciudad construida gracias al petróleo, sede hoy de la mayor conferencia mundial sobre el clima hasta la fecha. Que sean precisamente los Emiratos Árabes Unidos el país que acoge las negociaciones sobre el posible fin de la quema de combustibles fósiles resulta contradictorio. Desde el punto de vista científico está claro que no reduciremos el impacto climático si no eliminamos los combustibles fósiles de forma justa con ayudas, pero es urgente, hay que tomar la decisión en esta COP. La cuestión sigue siendo si eso sería práctica y económicamente posible. El petróleo, el gas y el carbón aportan el 80% de la energía mundial. Y grandes industrias contaminantes como la siderurgia, el cemento y la aviación dependen aún en gran medida de los combustibles fósiles, pero hay alternativas. Sí, es económicamente viable eliminar los combustibles fósiles. Estamos en posición de tener un sistema energético y una economía basados en energías renovables, en la eficiencia energética y en alternativas a los combustibles fósiles. La inversión mundial en energías limpias ha aumentado en los últimos años, de poco más de 1,2 billones en 2019 a cerca de 1,7 billones este año. Pero necesita llegar a los 4,5 billones en 2030 si queremos alcanzar los objetivos de energía neta cero 2 décadas después, según la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos escenarios, vías para llegar a ese resultado, pero exigen una serie de esfuerzos en inversiones en I+D y en políticas que hasta ahora no se han materializado. No todos los países están de acuerdo con la idea de un futuro libre de combustibles fósiles. Las naciones ricas en petróleo como Arabia Saudí se resisten a perder la fuente que les ha hecho ricos. A pocas horas de que finalice la COP28, los activistas piden a los dirigentes que se atrevan a decir basta a la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles para avanzar hacia un futuro de energía limpia. Y poco antes del programa le preguntamos a nuestra enviada especial a la COP, Carol Guerrero, qué tal había sido recibido ahí en Dubái este último borrador que se conoce a menos de 24 horas del cierre oficial de esta COP28. Buenas noches. Pues muchas de las reacciones que hemos escuchado aquí en Dubái a este último borrador de lo que sería la declaración final de esta COP28 han sido de rechazo. Nos hablan, por ejemplo, de que es un texto insuficiente, un texto muy débil, un texto decepcionante e incluso inaceptable. Son voces de países como Alemania, como Francia, como España, también el comisionado de la Unión Europea para Asuntos Climáticos, asimismo países de América Latina como por ejemplo Colombia, se han expresado también en este sentido. Escuchábamos también a representantes de estados insulares y nos decían que sienten que sus voces no han sido escuchadas en esta COP28. Hablábamos también con representantes de organizaciones ecologistas y nos decían que para ellos este texto representa una regresión. En resumen, Paco, pues una buena parte de los participantes a esta COP28 rechaza este texto y por eso el presidente de esta COP, Sultan Al-Jaber, ha dicho que aunque cree que hay avances, todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer cuando faltan menos de 24 horas para que acabe esta conferencia de las partes. Por eso se prevé que las últimas horas sean una verdadera maratón para lograr un consenso entre todas las partes. Incluso desde algunas delegaciones nos han dicho que varios ministros han decidido cambiar sus vuelos de regreso a sus países porque ya prevén que tendrán que permanecer aquí en Dubái unas horas más. Y otra noticia importante, Paco, que te quisiera contar, ocurrió este lunes y es que Azerbaiyán ha sido aceptada para albergar la COP29 que tendrá lugar en 2024. Esta semana los grandes bancos centrales del mundo decidirán sobre la política de tipos de interés por última vez este año. Un año marcado por la elevada inflación. Inflación que ya comienza a bajar en Estados Unidos, por lo que su banco emisor, la Reserva Federal, decretará probablemente una suspensión del alza de intereses. Así lo había hecho ya la FED en sus dos últimas sesiones, manteniendo los tipos entre un 5,25 y un 5,50%. También en la zona euro baja la inflación. Por eso los analistas tampoco esperan que el Banco Central Europeo suba las tasas de interés. Con la subida de tipos, los bancos centrales habían intentado combatir la alta inflación de los últimos años. Y el fabricante de los cigarrillos, Lucky Strike y Dunhill, se ha dejado 31.000 millones de dólares en valor de marca tras la depreciación
de muchas de sus marcas estadounidenses. British American Tobacco apunta a la baja demanda por la inflación que ha hecho que los consumidores estadounidenses busquen marcas más baratas, así como el auge de los vaporizadores desechables. Sin embargo, la empresa también apunta a una regulación cada vez más estricta y a una mayor concienciación sobre los efectos negativos para la salud. El fabricante de cigarrillos ha manifestado su intención de generar el 50% de sus ingresos a partir de productos no combustibles de aquí a 2035. Más noticias, Silvia. Así es, vamos ahora nosotros con un resumen de otras noticias importantes de esta jornada. Comenzamos en Cuba. La Fiscalía General solicitó sentencias de hasta 30 años para 3 condenados por el supuesto lanzamiento de cócteles Molotov y la difusión de cárteles antigubernamentales en entidades estatales. Unos delitos que son considerados por el gobierno cubano como propaganda enemiga y como acciones terroristas. El juicio tiene lugar en medio de denuncias sobre operativos represivos contra activistas y periodistas independientes en la isla. Según las autoridades electorales rusas, el próximo año las elecciones presidenciales también se llevarán a cabo en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Así, los comicios se celebrarán en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla. Ucrania y sus aliados han condenado esta decisión por considerarla una violación del derecho internacional. Y en Francia, el Parlamento ha rechazado los planes del gobierno para hacer frente a la inmigración en un duro golpe para el presidente Emmanuel Macron. El proyecto de ley pretendía encontrar un equilibrio entre la acogida de trabajadores cualificados y la lucha contra la inmigración ilegal, el extremismo y el terrorismo. Sin embargo, el gobierno en minoría tuvo dificultades para conseguir apoyos para su plan, al que se opusieron tanto partidos de izquierda como de extrema derecha. La administración de Macron tendrá que elegir ahora entre reelaborar su propuesta en el Senado o abandonarla por completo. La NASA ha capturado una nueva y deslumbrante imagen de una estrella en explosión ubicada en los confines de nuestra galaxia. La nueva imagen de alta definición del telescopio espacial James Webb revela detalles intrincados de la supernova Cassiopea A. Los investigadores aseguran que los grupos visibles de color naranja brillante y rosa claro son pequeños nudos de gas. Nos dan una idea de cómo la estrella se fragmentó cuando explotó. Y con esta imagen terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.